¿Son delincuentes y usurpadores o son familias vulnerables, víctimas de un desalojo? Cambia mucho la mirada que tengamos para poder contar lo que pasó en Lugano. Claro está, bueno, ¿y cómo trataron los medios justamente este desalojo en el predio Papa Francisco? Está Mariana Moyano para analizar el tratamiento de los medios. Mariana. ¿Qué tal, Pablo, Agustina? Efectivamente, lo que ustedes decían, lo que decía este vecino, lo que explicaban algunos de los legisladores que veíamos recién, tiene que ver con el modo en que se presentó lo que pasó. Lo que hay que decir para que se entienda cómo fue este tratamiento. En primer lugar, este desalojo estaba previsto desde hace bastante tiempo. Sin embargo, se aprovechó algo que fue o mal dicho o mal comprendido respecto de los inmigrantes y respecto de una supuesta vinculación entre este asentamiento y el crimen de esta joven Melina. Todo eso sirvió para que lo que pasó el sábado fuera, tanto el domingo como hoy, una especie de información banal, como para que no se pudiera poner el acento en lo que realmente ocurrió. Y efectivamente se habló, por ejemplo, en el diario La Nación, durante el mismo momento en que iban ocurriendo los acontecimientos, de incidentes, se habló de tensión, de tumulto, balas de goma, sin precisar lo que pasó efectivamente, y es que legisladores fueron heridos con balas de goma, que hubo personas lastimadas, que había niños. Decían, por ejemplo, los vecinos denunciaron que es tierra de nadie. Los vecinos serían los que no están en el asentamiento. Esa es una diferenciación entre usurpadores y vecinos. Y esta es el principal eje a discutir, me parece, de los medios de comunicación. Después de un homicidio, ordenaron el desalojo. No hay vinculación entre el desalojo y el homicidio de esta chica. El desalojo estaba previsto desde antes y de hecho muchos de lo que terminó pasando es que se ingresó a este asentamiento diciendo que se iba a hacer un allanamiento y de buena gana fue que muchos de los vecinos de ahí dejaron sus hogares justamente porque entendieron eso. Cuando se dieron cuenta que en realidad lo que venía era un desalojo, ahí empezó la violencia y obviamente el malestar. Después del crimen de una chica desalojan el predio tomado. Este fue el eje que se utilizó en estos dos medios. Y también se utilizó algunas de las ideas de los punteros, que esto obviamente es un fantasma que permanente está. Se utilizaron todos los imaginarios que uno quiere para condimentar una bomba que va a estallar, que es los inmigrantes delincuentes, la pobreza, las villas, narcotraficantes, el crimen, o sea, todo metido en una licuadora y de ahí que salga la información. Cuando en realidad fue todo muy confuso como lo fueron presentando. La fuente de información fue, por ejemplo, la vicejefa de gobierno, sin preguntarle siquiera qué tipo de plan tiene para después, y no hablaron en estas notas, en estas crónicas muy confusas, porque no se explica lo que efectivamente pasó, los vecinos que sufrieron, lo que muchas veces estos diarios, estos medios de comunicación dicen la gente, ¿no? Usted escucha muchas veces que se le pone el micrófono a un vecino para ver qué le pasa. Bueno, eso es una cita de autoridad, en este caso ninguna. Algo de humanidad pudimos ver en otros medios, como puede ser el caso de Tiempo Argentino o de Página 12, que hablaron de escándalo, que mostraban los gases en alguna fotografía, donde uno podía darse una mínima idea de qué es lo que había pasado, qué pasó con las familias. Es decir, esa gente que no pudo reacomodarse o ver dónde ir, qué es lo que pasó después de lo que ocurrió ahí. También hay que tener en cuenta que estuvo muy mezclada la situación de los medios de comunicación que no pudieron acceder porque la Metropolitana hizo un vallado y a 3 cuadras recién dejaron que estuvieran la mayoría de los canales de televisión. Si ustedes vieron durante el sábado lo que pasaba, habrán visto todo en cámara que hacía zoom, porque no podían acercarse, justamente porque lo que no querían era que hubiera testimonios de las personas que estaban padeciendo lo que estaban padeciendo ahí adentro. Y lo que aparece después en algunos medios de comunicación es que balearon, por ejemplo, a Pablo Ferreira, estaban también Horacio Pietragala, María Rashid, otros legisladores, y ellos fueron baleados, y eso no fue una información ni de tapa ni eje en los medios de comunicación más importantes para que entendiéramos lo que pasó. Imaginemos simplemente qué hubiera pasado si esta información, en lugar de dárnosla así, nos la presentaban como se puede hacer con alguna otra información. Por ejemplo, puesta en contexto, cosa que entendiéramos de qué se trataba lo que estaba pasando. Bien distinto podría ser la reacción de un lector. ¿Y qué hubiera pasado si hubieran hecho lo que hacen siempre, que es caer en las historias de vida, contarnos las historias de las personas que perdieron absolutamente todo? ¿Cuán cercano hubiéramos sentido efectivamente eso que pasó? Para no dar demasiados datos, un joven que tuvo un ataque de epilepsia se fue a las 6 de la mañana de su casa y cuando volvió a las 6 de la tarde de trabajar todo el día se encontró
con toda su casa, digamos, porque la verdad que eran casillas, por debajo de una topadora. Tuvo un ataque y le agarró epilepsia. O lo que contaba hoy en una radio el cura Franco de la Villa 20, que tiene vínculo con estos vecinos que estaban en el asentamiento, indicando que muchos nenitos, después del frío de ayer y todo, lloraban porque hoy no podían ir a la escuela porque sus mochilas estaban debajo de los escombros. ¿Qué hubiera pasado si los medios más importantes de la Argentina hubieran hecho hincapié, por ejemplo, en estas historias? ¿Qué nos hubiera pasado a nosotros como televidentes, como oyentes o como lectores? Seguramente nos hubiéramos conmovido. Si no lo hicieron es porque justamente lo que no querían era que nos conmoviéramos.